La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. La primera característica entonces de un altar arruinado es cuando culpamos a otros de lo que nos está pasando. Es cuando no decimos vivo iracundo y vivo molesto, no por la persona con la que vivo, no por el ambiente donde me desarrollo, sino por mi carácter que no ha sido transformado. Es que estoy malinterpretando todo lo que pasa a mi alrededor porque hay todavía malicia en mi corazón y no porque otro me está sirviendo de tropiezo para que yo tenga esa malicia en mí. Es que la malicia no debe estar en mí. ¿Se da cuenta? Entonces debemos analizar cómo está nuestro altar, empezando por no culpar a nadie de la condición en que estamos, sino darnos cuenta que la responsabilidad recae y reside directamente en nosotros. Entonces podremos decir como el salmista: contra ti solo he pecado, Señor. Podemos decir como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Podemos también hacer la oración del publicano: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Mientras que el fariseo lo veía a él y lo culpaba a él por su pecado, este hombre está reconociendo delante de Dios cómo se encuentra. ¿Se acuerda de aquel ladrón en la cruz al lado del Señor? Mientras el otro culpaba al Señor y le decía: si tú ese es el Hijo de Dios, descenderías de esta cruz y nos librarías a nosotros también de la muerte. Y el otro le decía: no, cállate, nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero él no merece estar en esta condición. Eso es alguien que recibe la restauración de su altar, porque en la última hora de su vida el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el paraíso, y no solamente en el cielo, sino acá en la tierra, a pesar de que todo se vea turbio, a pesar de que todo se vea destruido, a pesar de que todo se vea mal, hay una esperanza frente a nosotros para que podamos disfrutar, porque el paraíso es el lugar donde se disfruta y descansa en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted puede descansar en medio de la tribulación, usted puede descansar en medio de estos momentos tan difíciles que vive nuestro país y que vive el mundo entero. Podemos descansar. ¿Y cómo es la manera de descansar? Es entrando en el paraíso de Dios. Pero ¿cómo puedes entrar en el paraíso de Dios? Podemos entrar en ese paraíso cuando reconocemos que el culpable no es Dios. Los culpables somos nosotros, que hemos descuidado nuestro altar, que hemos dejado que nuestro altar se arruine. Fíjese lo que ocurrió en los días en que Dios permitió que el pueblo de Israel fuese llevado a la tierra de Babilonia. Este pueblo fue llevado allí para ser disciplinado. Y también no me cansaré de predicar de que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Ellos fueron llevados a la tierra de Babilonia y allá pasaron por amargas experiencias, viviendo cautivos en la tierra extranjera. Ahora Dios les da la oportunidad de regresar a su tierra, pero con una sola misión. Dios les dice: van a restaurar mi casa, mi templo, van a restaurar a mi ciudad y después restaurarán sus casas. Pero primero encárguense de restaurar mi casa. Ese era el propósito con el cual iban a retornar a la tierra. Ya debieron haber aprendido la lección. Ahora es la hora de regresar y poner por obra el aprendizaje. Ellos llegan a la tierra y empiezan a restaurar el templo. Pero cuando empiezan a restaurar el templo, entonces ocurre algo, y es que ellos empiezan a dedicarle más tiempo a la restauración de sus casas que a la restauración de la casa de Dios. Y es por ello que viene una palabra
muy fuerte por mano de Dios dada al profeta Ageo. Dios levanta a este profeta y trae un mensaje de Dios y les dice: es tiempo de que ustedes restauren sus casas mientras que mi casa, la casa de Dios, está en ruinas. Es por eso que recogéis y yo lo esparciré. Es por ello que no podrán ver bendición en sus vidas, porque ustedes han dejado mi casa en ruina. Restauren mi casa primero y veremos si Dios no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Oh, esto es glorioso si lo podemos entender, porque es una ilustración maravillosa de la vida de cada uno de nosotros. Porque sucede que cuando Dios nos llama a la disciplina, cuando Dios nos mete en una situación que, aunque lo acusemos de diferentes cosas, diríamos que la persona más acusada en el mundo es Dios. ¿Sabía usted eso? No hay nadie tan acusado y señalado en la historia como Dios. Lo han señalado y lo han acusado de tantas cosas. Y una de las gloriosas lecciones que nos da es que Él guarda silencio mientras juzgamos y señalamos, pero después los mismos acontecimientos señalan cuán equivocados estábamos. Así también nosotros debemos aprender a que cuando nos señalan, nos juzgan y critiquen, guardar silencio y dejar que los acontecimientos demuestren por sí mismos quién es el que realmente está actuando mal, quién es el que realmente está pecando. Pues bien, sucede que señalaban a Dios de diferentes cosas, pero Dios entonces ahora quiere darles una lección, ahora quiere que ellos aprendan. Ah, mis amados hermanos y oyentes, la historia de Israel no es diferente a la historia nuestra y a la historia universal, porque sucede que cuando estamos en un proceso de Dios, entonces decimos que hemos aprendido, que hemos corregido, y los primeros días después del proceso, usted dice: wow, sí que sirvió que Dios le permitiese pasar por esa enfermedad, sí que sirvió que Dios le permitiese pasar por esa tribulación que pasó en su hogar, sí que sirvió que Dios le permitiese pasar por todo esto porque aprendió. Ahora, la Biblia dice que es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es ser constante. Y Dios sabe que una de las consecuencias y características de una naturaleza caída, de una naturaleza corrompida por el pecado, es la inconstancia. Y es que decimos que hemos aprendido y comenzamos a hacerlo bien, y al poco tiempo, ¿sabe qué pasa? Se nos olvida. Repito, se nos olvida. Se nos olvida el proceso disciplinatorio que Dios nos dio, porque es que todavía está en nosotros la naturaleza impetuosa, pecaminosa, que rápidamente quiere nuevamente levantarse. Por eso nuestra principal batalla es contra nosotros mismos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El pueblo regresó y empezó a restaurar el templo, empezó a restaurar el altar, pero después se afanó nuevamente en las cosas materiales, en las cosas que les distraían, y Dios tiene que mandar al profeta Ageo y a Zacarías para que le hagan volver al pueblo a la cordura y les diga: pero bueno, ustedes no vienen de un cautiverio. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó la lección? Y oiga bien, en medio de todo esto que estamos viviendo, hay muchos que estamos diciendo: no vamos a volver a ser los mismos. Ahora sí vamos a buscar de Dios como es. Voy a reorganizar mi vida. Usted ve en la misma televisión los mensajes de los medios de comunicación. Y es que bueno, que hemos aprendido en esta situación que hemos vivido a nivel mundial. ¿Qué es lo que se nos dice? Que hemos aprendido a vivir en familia, que hemos aprendido a dejar el celular a un lado y poder conversar con las personas, que hemos aprendido a conocer a nuestros vecinos, que hemos aprendido a ayudar a nuestros semejantes, que hemos aprendido a valorar lo que realmente se debe valorar. Esa historia se oye muy bonita, pero ahora mi pregunta es: cuando termina el proceso, cuando Dios en su misericordia nuevamente nos permita volver a la aparente normalidad, ¿cuántos perseveraremos en el aprendizaje que hemos recibido?
¿cuántos nos vamos otra vez a darnos cuenta que realmente hay algo valioso y es la relación en familia, hablando como cristianos, el culto familiar, el reunirnos para orar juntos, el poder compartir y aprender unos de otros, el darle el lugar a lo que realmente debe tener el primer lugar? Pero le quiero decir algo, un amplio porcentaje va a olvidar el aprendizaje. Un amplio porcentaje volverá otra vez a los afanes de la vida, a buscar de acá y para allá el sustento, porque si no piensa que se va a morir, si no piensa que no va a poder comer, si no piensa que no va a poder sustentarse en medio de su necesidad y no aprendió que durante meses estuvo en casa y no se murió de hambre porque Dios lo sostuvo. Sea que se llame que usted recibió una donación, una ayuda, un apoyo, pero fue Dios quien lo hizo. Pero ¿aprenderá de la lección o volverá a cometer los mismos errores? ¿O volveremos otra vez a lo mismo? ¿O volveremos otra vez a afanarnos en lo que no debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas? ¿Volveremos a invertir la fórmula de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? Entonces cambiamos la fórmula y vamos primero a todo lo demás y el reino de Dios y su justicia lo dejamos de último. ¿Habremos aprendido la lección? Israel no la aprendió. Por ello vino la exhortación. Y allá la casa de Dios era el templo de Dios, pero ahora la Biblia dice la cual casa somos nosotros, dice en el Nuevo Testamento. Somos templos del Dios viviente. Dedícate primeramente a lo espiritual. Pregúntale a Dios, al terminar esta pandemia, al terminar todo lo que ha pasado, ¿he aprendido a valorar mi hogar? ¿Aprendí a valorar a mi esposa, a mi esposo? ¿Aprendí a valorar a mis hijos? ¿Aprendí a valorar a mis hermanos? Nos decimos continuamente por mensajes que nos extrañamos, que queremos vernos y abrazarnos. Pero ¿se mantendrá esto realmente? ¿O cuando regresemos a la congregación otra vez volveremos a lo mismo? A pelear unos con otros, a criticarnos unos con otros, a señalarnos unos con otros, a juzgar a unos con otros y decir que lo que está pasando es culpa de este y es culpa de aquel. Si eso pasa, entonces usted no aprendió la lección. Entonces yo no aprendí la lección. ¿Se da cuenta? Nos deseamos ver, pero ¿cuánto tiempo entonces durará esto? ¿Cuánto tiempo durará el buen aprendizaje que Dios nos quiso dar? ¿Me está usted extrañando? Yo lo estoy extrañando a usted. Pero después que estemos juntos, ¿volveremos otra vez a vivir como vivíamos antes? ¿O habremos aprendido que tal vez pueda ser el último día cada vez que hablamos con alguien por teléfono o cada vez que nos reunimos como congregación puede ser ese el último momento? Así como un día fuimos a un culto, a una adoración y ese fue el último culto porque pasaron meses y no nos volvimos a ver. ¿Y qué pasa si cuando nos volvemos a ver uno de esos días es el último? Porque o viene el Señor u otra vez pasa algo terrible o simplemente el Señor nos llama a su presencia. ¿Habremos andado en el paraíso? ¿Habremos estado disfrutando la paz y bendición de Dios que Dios nos dio? ¿O habremos otra vez malbaratado la oportunidad que Dios nos dio? Restaure su altar. Nos llama poderosamente la atención cuando vemos acá que en esta historia está Israel rebelada otra vez contra Dios y está sirviendo a los Baales. Entonces, después de aquellas palabras, cuando Elías confronta a Acabe y le dice, no, el culpable no soy yo de lo que está pasando, el culpable eres tú y tu pecado, y que has inducido a Israel a pecar. Ahora congrégame a todos los profetas de Baal y congrégame a todo el pueblo. Que yo quiero que ahora quede demostrado quién es Dios, porque Él me ha mandado a hacer algo. Todo lo que Elías hizo enfatiza en decir en su oración, Señor, demuestra que tú eres el Dios y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Es decir, que todas las instrucciones se las dio Dios. Ahora, Él dice a los profetas de Baal, ustedes son más que yo. Me superan al 100 por 1, al 400 por 1. Ahora vamos a hacer algo. Ustedes preparen
un sacrificio. Y yo voy a preparar uno y no coloquen fuego debajo. Eso me llama poderosamente la atención en esta serie de mensajes. Mi hermano querido, mi amable oyente, mi estimado hermano, lo que pasó fue que el fuego que venía y que bien podía venir de Baal o bien podía venir de Dios, el fuego iba a venir desde arriba. Por supuesto que Baal no iba a responder porque Baal no es Dios, pero el fuego venía desde arriba. El fuego no venía desde abajo. Por eso Elías le dice, no coloquen fuego debajo, porque el Dios que responda con fuego desde el cielo, ese es el Dios. Hoy quedará demostrado quién es Dios y quién verdaderamente es el que puede responder al clamor. Dice que así lo hicieron. Y los profetas de Baal saltaban, se tasajeaban, chorreaban sangre, pero nunca hubo respuesta. Tanto así que Elías se burlaba y les decía, griten más duro porque a lo mejor es que está dormido y hay que despertarle. O a lo mejor salió a hacer alguna diligencia y hay que esperar que regrese. Y ellos frenéticamente estuvieron corriendo de acá para allá y no pudieron lograr que el fuego descendiese. Oiga bien, es que hay fuegos que nosotros no podemos hacer. Oh, gloria a Dios, si puede entender eso, lo voy a repetir. Hay fuego que nosotros no podemos hacer. Hay fuego que nosotros no podemos colocar. Hay fuego que sola y exclusivamente viene de lo alto. Ah, qué glorioso entender esto. Me gozo en mi corazón porque, mi amado oyente, nosotros hacemos muchas cosas. Dice que los profetas, tanto los de Baal como Elías, prepararon el altar, prepararon el sacrificio, pero solo el Dios verdadero podía enviar el fuego. Y oiga, hay cosas que son para hacer nosotros, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Entonces nosotros, nuestro error es dejar que Dios haga lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero también es un error fatal y mortal querer hacer nosotros lo que solo Dios puede hacer. Entonces, fíjese bien, vamos a ver si nos entendemos. Usted puede hacer mucha parafernalia, puede hacer muchas cosas en la iglesia, podemos hacer grandes shows, podemos traer a los mejores músicos, podemos traer a los mejores cantantes, podemos hacer la mejor iluminación en un templo. Pero ¿sabe qué? Lo que va a caer sobre nosotros es emoción. Lo que va a caer sobre nosotros es algo tan pasajero y efímero que todavía no ha llegado al estacionamiento de la iglesia cuando ya todo se ha esfumado. Un predicador puede venir y hablar tantas cosas y decir tanta motivación que usted se siente encendido en el fuego y cree que es Dios quien le ha hablado, y llorar allí en la iglesia, llorar en el templo. Pero después, tan pronto sale a la calle y camina unos pasos, ya todo se fumó. Duró el domingo, ya el lunes no lo tiene. Y es por eso que se vuelve algo dependiente en querer ir a oír nuevamente algo que le motive, o una música que le motive para poder seguir adelante. Es que el fuego no lo ponemos nosotros. Nosotros solamente organizamos el altar, arreglamos nuestra vida. Hasta ahí llegamos nosotros, y de allí para allá solamente actúa Dios. Solamente el fuego de Dios es el que va a ser manifiesto. Oh, gloria sea dada a su nombre. Si podemos entender esto, nuestra vida puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque entonces entenderé que mi trabajo es ordenar. Mi trabajo es arreglar las cosas, y el fuego lo pone Él. Deje de pelear en su casa. Deje de reclamar por todo. Deje de ser ultra, super, hiper, mega celoso y celosa. Deje eso a un lado. Deje de revisar teléfonos. Deje de estar haciendo seguimientos y averiguaciones a su esposo o esposa. Compórtese como debe ser, como dice la Biblia, que puede ganar a su esposo o a su esposa con una conducta casta, con una conducta respetuosa. Y deje que el fuego de Dios descienda
y derrame el amor de Dios en el corazón de su esposo y esposa para que ya no sea pasión, sino que sea amor y pueda tener el hogar que usted realmente anhela tener. Pero no crea que usted con sus celos, con su presión o con su autocompasión va a generar que la otra persona lo ame. No, la única manera de que esa persona lo ame con un amor verdadero es que el amor de Dios sea derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando se habla de derramar, se está hablando de algo que viene de arriba hacia abajo. El fuego viene de arriba hacia abajo. No ponga fuego debajo, porque nosotros no podemos producir el fuego. ¿Y cuántos de nosotros perdemos el tiempo queriendo poner el fuego? Queriendo nosotros hacer la obra que le corresponde a Dios. Entonces usted quiere poner el fuego del amor, vistiéndose de una manera determinada, tratando de comportarse de una manera determinada en su hogar. No, usted arregle su altar conforme a como Dios le dice. Sujétese a su esposo, respete a su esposo, el esposo que ame a su mujer y la respete, considere y trate como un vaso más frágil. Eso es arreglar el altar. El fuego viene de arriba, el fuego viene de Dios, que va a hacer entonces que se avive el amor entre ustedes y tenga un hogar realmente feliz y bendecido. Honre a sus hijos, respete a sus hijos, no los provoque a ira. Respete que ellos también son personas y seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Deje de estarlos maltratando y usando palabras hirientes. Arregle su altar, arregle su hogar y deje que el fuego de Dios, de su presencia, inunde su hogar. Pero al igual que los profetas de Baal, nosotros no podemos pretender que por tasajear nuestros cuerpos, por chorrear sangre y por saltar frenéticamente, por eso tendremos fuego de Dios. Ese no es el error de muchas congregaciones que creen entonces, no se está moviendo Dios, dale más duro al teclado, dale más duro a la percusión, dale más duro, el director pierde la voz de tanto gritar y gritar y gritar, y horas interminables de coros y de alabanza. Y después cuando viene la palabra nadie la quiere oír, sino bueno, sé breve porque es tarde. Pero ¿qué queríamos al principio? Que Dios descendiese, que la bendición de Dios se manifestase, porque nosotros estábamos gritando y saltando y creyendo que de esta manera, como los profetas de Baal, va a descender la gloria de Dios. Dios no se mueve porque muy fuerte toque la batería o el tambor. Dios no se mueve en medio de su pueblo porque el director pegue y pegue gritos. Dios no se mueve en medio de su pueblo porque el predicador pegue alaridos y gritos para demostrar que Dios está con él. Dios se mueve en medio de altares restaurados. He visto por experiencia en cantidades de congregaciones que por su gracia Dios me permitió y me ha permitido y me permite visitar. Sucede que he visto que aunque el director haga lo que haga, aunque el predicador haga lo que haga y predique lo que predique y ministra como ministre, muchas veces la manifestación de Dios es superficial. La gente se va llena ese día porque vino un evangelista que Dios usó, pero cuando se va el evangelista, cuando se termina el culto de avivamiento, cuando el director deja de cantar, entonces se manifiesta lo que realmente hay, un altar en ruinas, una iglesia en ruinas, que aunque está muy hermosa por fuera, sin embargo las personas que son los verdaderos altares que están allí, están con sus altares vueltos trizas, derribados, destruidos, murmuración, crítica, chismes, contiendas, envidias, detracciones, calumnias unos con otros, contiendas unos con otros, divisiones unos con otros, la iglesia dividida y fragmentada, los que están con un grupo, los que están con otro. Así lo que hacemos es poner fuego desde abajo. Y el fuego desde abajo, óigalo y grábelo en su corazón, el fuego desde abajo se apaga, dura poco. El fuego que viene desde arriba jamás deja de fluir. Ese fuego consume las peñas, consume el agua, consume todo
el fuego purificador de Dios consume nuestras vidas de tal manera que el que tiene fuego de Dios tiene una vida santificada y recta delante de Él. No solamente habla lenguas, no solamente profetiza ni tiene un don, es que es alguien santo porque vive en Él el fuego de Dios. Y ese fuego de Dios es un fuego purificador, como su Padre es fuego, Él llama a sus ministros llama de fuego. Entonces usted y yo, que somos quienes ministramos las cosas de Dios, entonces también tendremos el calificativo de ser llama de fuego, no momentánea, sino permanente. Repito, si usted pone el fuego, ese fuego se va a apagar. Es por eso que los matrimonios pierden el amor, es por eso que los matrimonios se dividen, pero la Biblia dice que el amor nunca dejará de ser, que el amor nunca se acabará. Entonces, la única manera de mantenernos en el amor de Dios, que puedo amar inclusive a aquel que me ha hecho el peor de los daños, es que yo deje que el fuego venga de arriba hacia abajo y no un fuego que yo coloqué. Si usted conquista humanamente a alguien, si usted mueve sus instrumentos para que el fuego se mantenga, tarde o temprano se va a apagar. Pero si usted ordena su altar, entonces el fuego permanecerá allí, como la zarza que ardía en fuego y no se consumía, es decir, que permanecía ardiendo. Así nosotros debemos permanecer ardiendo y no arder solamente en un momento determinado. Si no, se acabará. Si no, vendrá el divorcio. Y si no, después de todo esto que vivimos, todo esto que Dios permitió a nivel mundial, cuando regresemos a la iglesia, al poco tiempo el fuego se extinguirá. Pero si es fuego de Dios, habrá sucedido un cambio en nosotros para siempre y disfrutaremos como llama de fuego en el paraíso.